pues no encuentro otras palabras en mi ser. Gracias, Padre, sé que te he hecho llorar al ser un mal agradecido, al no haberte obedecido. Buenas tardes, discípulos con jeans y tenis, bienvenidos a su programa. Ya la mayoría nos encontramos de vacaciones, gracias a Dios, ya estamos descansando en nuestras casitas, en la oportunidad que tenemos ya un poquito de dejar nuestros trabajos, la escuela, las personas que tenemos esa oportunidad pues a descansar un poquito. Quienes no la tengan, estamos seguros que el Señor les bendice desde sus labores. En esta ocasión, en esta tardecita, les saludamos sus hermanas Karina y Giovanna. La dinámica del día de hoy va a ser un poquito diferente debido a que la cabina la están renovando. Entonces ahorita nosotros nos encontramos afuera de la cabina original. Esto es para poder brindarles un mejor servicio. Ahorita a lo mejor vamos a estar un poquito de manera más austera, no tenemos la parte de atrás, luego con las imágenes que nos ayudan a entrar en sintonía o en contexto con el tema que vamos a ver, pero lo importante es que nos centremos en el contenido del tema del día de hoy. También vamos a tener un segmento un poco diferente, es un segmento de testimonios a algunas personas que fuimos a grabar sobre el tema que les preguntamos y que ellas nos brindaron ese espacio para poder dar testimonio de lo que ellas han vivido dentro de la comunidad cristiana. Esto lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante.
Los invitamos a que se queden con nosotros y que sigan esta transmisión en vivo desde las páginas oficiales de internet y en Radio y TV Cristo Rey. Los invitamos a que estén con nosotros en el 88.3 de FM, aquí en Tenancingo y sus alrededores, pero también por internet. Las personas que se encuentran un poco más lejos pueden visualizarnos en la página oficial de Diócesis de Tenancingo.mx o también en el canal de YouTube de la diócesis o en la página de Facebook Radio y TV Cristo Rey. Los invitamos a que pasen a dejarnos un like, alguna reacción, para saber que están con nosotros, que nos están acompañando. Esperamos que esta reacción pues no sea desagradable, sino siempre con los like o me encanta, para saber que es agradable el contenido que estamos compartiendo con ustedes. Si gustan, también pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp. En este momento les comparto el número, es 72 11 000 688. Lo vuelvo a repetir por si quieren comunicarse, 72 11 000 688. También en este número queremos invitarlos a que ustedes, si tienen la inquietud a lo mejor de conocer un poquito de lo que, o tener el contenido en su celular de lo que transmitimos en los programas, como son los videos o las canciones que compartimos, también en esta ocasión vamos a compartirles una oración. Quieren tenerla en su celular, se las podemos enviar allí. Recuerden que con un mensajito que nos digan, pues quiero el canto que compartiste en el tema del día de hoy, pues les podemos enviar el archivo, y sobre todo pues para que ustedes también vayan enriqueciéndose de estos medios que a nosotros nos hacen mucha falta. Ojalá que en sus celulares, en los dispositivos que utilizan cotidianamente, pues también se hagan de esta música que es católica, de esta inspiración que nos sirve también para sentirnos nosotros católicos a donde quiera que vayamos. Ahora sí, hermanos, pues les invitamos a iniciar con la oración. Vamos a hacer una pequeña oración al Espíritu Santo. Yo creo que todos nos la sabemos, nos la han enseñado desde pequeños, y si no, la repetimos en nuestro interior. Vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para entrar en comunicación con Dios, una comunicación consciente, porque Él, aún a pesar de que nosotros no estamos conscientes de su presencia, siempre está allí con nosotros. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la hermosura de la vida que nos regalas. Te damos gracias también, Señor, por todas las personas que la han cuidado hasta este momento y nos han permitido vivir. Gracias por nuestros padres, gracias por todas las personas que han trabajado para que nosotros tengamos lo necesario para nuestro sustento, por la comida, por el vestido, por nuestra casa. Te damos gracias, Señor, porque tú en tu infinita providencia has permitido que nosotros tengamos ese sustento hasta el día de hoy. Te pedimos por todos los que no lo tienen. A nosotros que tenemos ese sustento, Señor, concédenos también el sustento de tu palabra. Permítenos seguir entrando en comunicación contigo, alimentarnos de ti, crecer. Te pedimos, Señor, humildemente que en esta tarde en que nos reunimos y queremos compartir con nuestros hermanos tu mensaje, envíes a tu Divino Espíritu. A ti, Divino Espíritu, te pedimos que vengas, nos ilumines, llenes a todos mis hermanos que nos escuchan y nos permitas a todos ser dignos testigos de ti, dignos testigos de lo que tú nos permites vivir y compartir en la relación que tenemos contigo. Vamos a hacer todos juntos la oración al Espíritu Santo. Vela repitiendo allí donde estés. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Pues bien, hermanos, habiendo puesto nuestro espíritu en sintonía con el Señor, les queremos compartir el día de hoy el título del tema es Ponte la camiseta. Y queremos hacer un símil con el asunto y este ambiente futbolero que estamos viviendo últimamente para decirte cuál es la camiseta que tú y yo debemos portar, no solamente en momentos o en algunas horas, sino siempre. Generalmente, si hablamos del fútbol a nivel humano, vamos a decirlo así, quienes son fanáticos de algún equipo, pues se ponen la camiseta, van al partido, gritan, corean, saben todo acerca de su equipo favorito, ¿no? Y en algunas ocasiones hasta llegan a tener broncas y pleitos ahí con los del equipo rival, porque sienten esa emoción, esa pasión, le llaman estas personas, ¿no? Y ese deseo de que su equipo gane, triunfe y meta muchos goles y toda esta sensación que pudiéramos decir que se siente hasta las entrañas, ¿no? Yo creo que las personas que son fanáticas del fútbol pues me van a entender, y yo creo que todos los que a veces también hemos sido testigos de ese fanatismo, pues nos vamos a dar cuenta precisamente de que muchos hacen, permítanme decirlo así, locuras por su equipo. Y en ese sentido queremos compartirles en este programa que la camiseta que debemos portar nosotros no es ni la del Cruz Azul, ni la del América, ni la del Toluca, ni la de ningún equipo de fútbol. Nosotros pertenecemos al mejor equipo, a la Iglesia Católica, y esa es precisamente la camiseta que queremos invitarlos a ponernos el día de hoy. No solamente el día de hoy, sino a partir de hoy, y no quitárnosla nunca. A ningún lado donde vayamos debemos de olvidarnos que esa camiseta debe ir con nosotros. Y vamos a explicar un poquito de qué se trata este asunto de portarla siempre y en todo lugar. Vamos a enlazar este tema con el tema anterior, bueno, no solamente el anterior, sino todos los que hemos estado viendo desde que estamos transmitiendo con ustedes aquí en Radio y TV Cristo Rey. Nosotros habíamos estado hablando de lo que es el llamado que Dios nos hace, el seguimiento a Cristo, pero ese seguimiento que nosotros hemos aceptado o cuando le hemos dado el sí para estar con Él, pero que surge a partir de un encuentro que hemos tenido con Cristo, un encuentro que hemos tenido cara a cara. Ese nos ha permitido decirle o darle el sí rotundamente. ¿Por qué? Porque a partir de Él nos hemos enamorado de Dios. Él se vale de todo y hace de todo para que nosotros nos enamoremos de Él. Con su mirada, con su palabra, con lo que Él nos da, con lo que Él nos ofrece, permite que en nosotros crezca un amor profundo, ese amor que nos lleva a seguirlo y a ser sus discípulos a partir de ese momento, a seguir su camino y todo lo que Él dispone para cada uno de nosotros. Tenemos que recordar y tener presente sobre todo que cuando nosotros le estamos diciendo que sí, ese sí es libre. ¿Por qué? Porque ante todo Él respeta lo que nosotros queremos, lo que nosotros elegimos. A veces lo elegimos a Él, a veces no lo elegimos a Él. Y por tanto es necesario recordar que ante todo Él respeta nuestra libertad. Pero yo les aseguro que si hemos aceptado a Cristo, es la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida. Y muchas veces nosotros nos sentimos así como, ¿será o no será? O no estamos todavía al 100% seguros, pero yo les puedo decir con mi testimonio que haberle dado el sí a Cristo, haber aceptado ser su discípula, es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque Él tiene planes perfectos y mejores para mí que los que yo tenía antes de conocerlo a Él. Ahora, cuando nosotros ya estamos en este camino, necesitamos ese aliento que nos impulse
a seguirlo, ese aliento que no nos permita quedarnos en el camino, quedarnos atrás o salir de él. ¿Por qué? Porque muchas veces aceptamos seguir a Cristo con unas ganas inmensas porque acabamos de salir de un retiro, porque acabamos de escuchar una plática, o no sé, acabamos de tener ese encuentro que Él preparó para nosotros. Y por eso le decimos que sí con unas ganas inmensas, pero conforme pasa el tiempo, muchas veces como que vamos decayendo y no, ya mejor no voy a servir, no, mejor ya no me voy a acercar, no, es que es mucho trabajo y peros y pretextos. Ese aliento, esas fuerzas y esas ganas las necesitamos en nuestro caminar. Apenas yo estaba platicando con un amigo que conocí en un retiro, se llama Pablo, y yo le decía a Pablo, le digo, yo dije que servía al Señor en lo que Él me pidiera, lo que fuera menos catequista. Yo decía, todo menos catequista. Y fue a lo que el Señor me llamó. Ahorita soy catequista y es lo que más amo hacer. Yo decía todo menos eso, pero Él sabe en dónde me quiere y cómo me quiere y para qué me quiere. Y decía yo, o lo decíamos en forma de chascarrillo, de risa, pero ahí estaba en el retiro: llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Otra canción que se llama He decidido seguir a Cristo, y dice más adelante, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y Cristo se tomó muy en serio mis palabras y ahora sí, a servirlo y a donde Él me llame. Pero necesito todo el tiempo tener ese aliento. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ahora esa es la pregunta. La respuesta a esa pregunta es que debemos mantenernos unidos en la comunidad de los hijos de Dios. Y esa comunidad la vivimos haciendo iglesia. En la realidad, muchos de nosotros católicos nos bautizaron cuando éramos pequeños, muchos no tuvimos conciencia de ese bautismo ciertamente, pero conforme fuimos creciendo, nuestros papás nos fueron llevando, motivando a que estuviéramos insertos en la iglesia, y muy probablemente esa vida de fe queda un poquito floja, si me permiten la expresión, un poquito débil, porque a muchos de nosotros, cuando nos preguntan qué religión profesas, en qué crees, cuál es tu fe, ¿cómo contestamos? ¿Tú cómo contestas? ¿Entre dientes? Soy católico. ¿O en un tono muy alegre? Soy católico. ¿O cuál es tu respuesta? Seguramente muchos de ustedes conocen, y a lo mejor ustedes mismos y yo misma hemos tenido esa respuesta vacilante al decir que pues sí, somos católicos, tal vez con tristeza, tal vez con incertidumbre porque me vayan a preguntar ¿y en qué creen los católicos? Y que no sepa qué responder, o con que vergüenza. no sepa también por muchas situaciones que también se pueden estar viviendo dentro de la iglesia. No sabemos. La realidad es que muchos de nosotros no somos capaces de dar cuenta de lo que creemos, no sabemos defendernos como católicos, no sabemos decir efectivamente en qué creemos y por qué creemos en eso, por qué creemos en Dios, por qué creemos en la Virgen, por qué creemos en los sacramentos, por qué los vivimos, por qué vamos a misa. Muchas de esas respuestas, los que somos católicos no sabemos darlas con certeza. Tal vez sí, con cierto sentimentalismo, con ciertas ganas de decir es que yo creo, pero nos falta ese por qué. ¿Por qué? Y cuando nosotros dialogamos con algunas otras personas o convivimos con otras personas, es difícil a primera vista darnos cuenta quién es el católico y por qué se comporta de cierta manera. Entonces, el día de hoy queremos hablarte de cómo es esa vida de ser católicos, de vivir en iglesia,
de permanecer en la familia de Dios y con ese ímpetu y esas ganas que decía mi hermana de servirlo siempre, de no alejarnos y de mantener esa llama encendida de amor que en su momento experimentamos con el Señor todos los días de nuestra vida. Entonces, queremos compartirles esta experiencia también desde nuestra perspectiva personal y escucharles a ustedes si quieren comunicarse con nosotros y dejarnos alguna referencia a este tema, pues los estaremos escuchando y atendiendo también. Nos alimenta que nos puedan dar a conocer también ustedes sus puntos de vista y sus ideas. O alguna pregunta también, si tienen alguna duda con relación a lo que estamos abordando, también pueden hacerla. Si nosotros conocemos la respuesta, pues la daremos, y si no, investigamos, porque pues todo tiene una razón de ser y nuestra fe tiene fundamento. Y el fundamento está en Cristo, en la Biblia y en lo que nos ha dejado la Iglesia a partir de los años. Metafóricamente hablando, nos vamos a referir de la camiseta que nos tenemos que colocar, de la camiseta que nos tenemos que poner como miembros del verdadero equipo de Cristo. Ya decía mi hermana, ¿cuál es ese equipo? El equipo de los católicos. Cristianos católicos, porque por si no lo sabían, somos cristianos. Muchos dicen, ¿y tú eres cristiano? Los auténticos cristianos. Ya con respeto a nuestros hermanos separados nos robaron el título, pero los primeros y auténticos cristianos somos los católicos. Perdón, disculpen. No. Y por eso nos vamos a referir a esta camiseta que nos tenemos que colocar y que nos tenemos que fajar. A veces cuando tenemos que defender algo decimos, es que nos tenemos que fajar bien los pantalones. Ahora no nos tenemos que fajar los pantalones, nos tenemos que fajar la camiseta. Esa camiseta que nos identifica como verdaderos católicos, como verdaderos cristianos católicos. Cristianos porque seguimos a Cristo. Y vamos a iluminar un poquito esto con la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, del capítulo 16, versículos del 17 al 19. Y dice, Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro equipo aquí en la tierra lo dirige una persona, y esa persona la dejó Cristo. No es una persona que se autonombró dirigente de la comunidad o del equipo de Cristo. No es una persona que dijo, yo desde ahora voy a pastorear este rebaño. Esta persona la dejó Jesucristo. Y en aquel tiempo fue Pedro. ¿Por qué? Le dijo, Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesucristo no dijo edificaré mis iglesias, edificaré mi iglesia y sus sectas, edificaré mi, o sea, una iglesia. Y es la iglesia de los católicos, porque desde Pedro hasta la actualidad tenemos el sucesor, y ese sucesor en la actualidad es el Papa Francisco. ¿Y por qué Papa? Yo estaba viendo, le comentaba a mi hermana y aquí a Ernesto, que está detrás de controles, les comentaba que a mí últimamente me está gustando mucho, o me agrada ver los videos del Padre Luis Toro para formarme en lo que yo creo, en mi religión, y tenía un encuentro el Padre con un protestante, un hermano protestante. Y el hermano le decía, es que sí, esa cita bíblica dice que sobre él edificará su iglesia, pero nunca dijo que
lo dejaba como papa, nunca dijo que lo dejaba como dirigente. Y le dijo y le prometió al Padre: si usted, Padre, me dice con capítulos y versículos en dónde está que Pedro es papa, yo me hago católico. Y el Padre le compartió esta palabra que les voy a compartir en estos momentos. Es del libro de Isaías 22, capítulo 22, versículos del 20 al 22. Y dice: y llamaré aquel día a mi siervo Eliaquín, el hijo de Gelcías. Lo vestiré con tu túnica, le colocaré tu banda y le confiaré tus poderes. Él será un padre. ¿A quién se le considera un padre? Al que le confía sus poderes. Y sigue más adelante: para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré en sus manos las llaves del palacio de David. Cuando abra, nadie podrá cerrar. Cuando cierre, nadie podrá abrir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ustedes me dirán a mí, y ahí donde dice que el Papa, que Jesús dejó a Pedro como Papa. El libro del profeta Isaías es un libro profético y por tanto es lo que se decía que iba a pasar después. Cuando Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y le dio las llaves del reino de los cielos y le dijo: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús estaba utilizando las palabras de Isaías que acabamos de leer en su libro, y con esto nos estaba dando referencia a que esa profecía se estaba cumpliendo. Y se estaba cumpliendo en Pedro, porque dejó a Pedro como papa. Y no dice como tal palabra papa, pero papa significa padre. Y aquí en lo que les acabo de leer, dice: y le confiaré sus poderes, y él será un padre. Entonces el papa es un padre. Y por tanto, Jesucristo dejó a Pedro como padre de la Iglesia Católica, como aquel que va a pastorear todo el rebaño. Aquí, para compartirles un poquito, nos preguntábamos qué significa la palabra papa y nos dimos a la tarea de buscar en internet, en catholic.net. Hay un artículo que explica precisamente eso, y sobre este término dice: el término papa procede del griego papas con doble P o papas con una P y significa papá o padre. Está muy simple, a veces nos hacemos como que bolas tratando de explicar por qué le decimos papa al papa. Pues es nuestro papá, con acento. También es nuestro padre. Desde esta profecía del profeta Isaías, pues nos damos cuenta que precisamente Dios iba a nombrar, a dejar a una persona que nos pastoreara y nos guiara así. Y en este mismo artículo dice que este término se usa exclusivamente desde el siglo V para designar al obispo de Roma. Antes, en otros contextos, en otros momentos, dice que fue un vocablo muy utilizado para designar a todos los obispos, pero exclusivamente a partir de este siglo, el siglo V, ya se utiliza solamente para el obispo de Roma, o sea, el Papa. En la actualidad, pues el Papa Francisco, nuestro papá. Y dice también aquí que le decían padre porque Dios así lo había dicho, que a quien le dieran los poderes iba a ser un padre. Solamente reconocían como padre las personas que eran súbditos del rey. Solamente ellos reconocían al que él había dejado como su mayordomo, porque dice que le entregó las llaves. Solamente ellos lo reconocían. Entonces, en la actualidad eso se sigue cumpliendo. Solamente reconocemos como padre al Papa Francisco los católicos. ¿Por qué? Porque nosotros somos súbditos del rey. Los demás, por más que quieran decir que son cristianos, que nos perdonen otra vez, pero no lo son.
Podrán saber mucho de Cristo, podrán leer mucho sobre Cristo, pero no son cristianos porque no están apegados a lo que Él dejó. Y sobre todo, no tienen el santo crisma, que es la unción, ajá, que es la que recibimos cuando somos bautizados. Y que, ya nada más. No, sí, adelante. Y que esta unción es, o nos identifica como cristianos, porque la palabra Cristo significa el ungido, y nosotros somos ungidos. Ellos no son ungidos cuando se bautizan en su secta, por tanto no son cristianos. Hay que fajarnos bien la camiseta y que no nos dé pena y que no nos dé vergüenza decirlo. Pues bien, aclarando este asunto de que nosotros somos los auténticos cristianos que respetamos la autoridad de quien Cristo mismo dejó como nuestro guía, vamos a ver cómo vive esta comunidad cristiana. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículos del 41 al 47. Vamos a leerlo y después vamos a ir desmenuzando algunas ideas centrales que nosotros tenemos que vivir para ver cómo es que tenemos que hacer este ejercicio de identificarnos y de vivir auténticamente como los seguidores de Cristo. Voy a leer y después al final, ya que terminemos toda la cita, decimos palabra de Dios. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3,000. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vamos a regresar en la cita bíblica y vamos a destacar algunas palabras. En el primer versículo que leímos, el versículo 41, dice: ese día se unieron a ellos alrededor de 3,000. Se unieron, no se separaron. La primera característica y lo primero que tenemos que hacer nosotros es unirnos a los seguidores de Cristo. Cuando nos bautizan, a veces nosotros tendemos a vivir esa parte de nuestra fe aislados. Otras veces, incluso en la misma celebración, yo he visto señoras que la celebración eucarística, estamos todos juntos y hay señoras rezando solitas, así como que escondiditas y haciendo así como pajarito, un ruido extraño. Entonces se separan. Hay otros hermanos que llegan al extremo, nos contaba nuestro párroco en Coatepec Arenas, el Padre Jesús, que llegó un hermano a decirle que necesitaba algo así como que un certificado donde dijera que jamás iba a volver a ser católico. Así como le extendió su fe de bautismo en algún momento en alguna parroquia, ahora él quería que le dieran un certificado de que ya no iba a ser católico. O sea, se separó o se quería separar. Esas personas, esos hermanos que se separan, no están queriendo formar parte de esta familia de Dios. La primera condición es unirnos, juntarnos, llevarnos, ayudarnos, apoyarnos. De eso se trata ser comunidad y ser familia de Cristo, unirnos. Segundo, dice la palabra de Dios, todos, repito, todos se reunían asiduamente. Todos.
no nada más los de la pastoral, no nada más los que son parte de un grupo, todos, desde que eres bautizado eres parte de este equipo. Todos debemos reunirnos asiduamente. ¿Qué significa esa palabra? Constantemente, frecuentemente. Alguna vez me preguntaban también, ¿y a qué vas tanto a la iglesia ya? Con una vez basta, una vez a la semana, no tienes por qué ir diario, no tienes por qué estar ahí todo el tiempo. Es necesario. Para hacer comunidad tenemos que hacerlo asiduamente, así lo dice la palabra de Dios. O te dicen no te vayas a hacer santo también. Sí, ya empiezan las críticas y bueno, también eso hay que entenderlo en una parte. Y lo dicen irónicamente porque esa es nuestra misión, ser De hecho, santos sí. como Jesucristo es santo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero esa es también una prueba más de que no conocemos nuestra fe o no sabemos por qué somos católicos. Y ahí va el siguiente punto sobre la cita bíblica. Se reunían para escuchar la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos iban a formarse, ellos iban a aprender de Dios, a aprender de Jesús, a aprender de las Escrituras. Y si ellos lo hacían, nosotros también estamos llamados a hacerlo, porque nosotros formamos parte de ese equipo y porque la formación es indispensable para los que nos decimos, y no solamente nos decimos, para los que somos católicos, porque nosotros tenemos que dar prueba de nuestra fe, tenemos que dar testimonio de lo que somos. Es como decíamos sobre el partido de fútbol, sobre los equipos de fútbol. Si yo me digo que soy fanática del fútbol, que no lo soy, lo aclaro, pero si yo digo que soy fanática del fútbol, pues tengo que conocer todo, absolutamente todo, las reglas, que por qué son delanteros, que por qué hay porteros, que quiénes van a defender, etcétera. No sé, vagamente sé un poco del fútbol nada más. Pero si nos decimos fanáticos de algo, tenemos que saber todo sobre eso que decimos que somos. Por ejemplo, no se puede concebir un católico que no sepa sobre su fe. Por ejemplo, cuando van los hermanos separados a nuestra casa y van a tocar para compartir la palabra, muchas veces les cerramos la puerta. Y les cerramos porque aparte de que nos sentimos así como un poquito que están violentando nuestra fe, no sabemos contestar, no sabemos defender lo que nosotros pensamos, no sabemos defender nuestra religión. ¿Por qué? Porque somos ignorantes. Aunque se escuche feo, somos ignorantes, porque no aceptamos la formación que se nos brinda en nuestra parroquia. Por ejemplo, en mi parroquia, que es Coatepec Carinas, el padre todos los días al finalizar la misa dice: formación para tal pastoral, formación para catequista, retiro para matrimonios, cursos bíblicos. ¿Y quién asiste? 2 o 3 personas. ¿Y quién está en la misa? Muchísimos. Y todos somos católicos. Pero a la formación solamente van unos cuantos, cuando deberíamos de ser todos. Otro punto importante es que se reunían para participar en una vida en común. Se reunían para estar en común unión, para estar unidos. Unidos porque son parte del mismo equipo. Se puede decir, somos parte de la misma familia. Y si somos una familia, tenemos que permanecer unidos, porque hay un dicho que dice: divide y vencerás. Ese es un dicho que inventó el diablo. Eso dice mi hermana. No le consta, pero yo creo que sí. Pues es que eso es lo que hace, esa es su estrategia. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Pero si nosotros nos mantenemos como muéganos, como los cacahuates estos que están todos con caramelo pegados, es muy difícil que nos puedan destruir, es muy difícil que puedan hacer que nosotros dudemos de nuestra fe. Es por eso que debemos de unirnos. Y muchas veces pensamos, pero es que es imposible porque tengo que hacer esto, porque tengo
estas responsabilidades, mi trabajo, mi familia. Pero si nosotros nos hacemos el tiempo, va a ser edificante para también nuestra vida en familia y nuestra vida en sociedad. Hay un aspecto aquí que no debemos de olvidar. Se reunían para la fracción del pan. Esa es la fuente, el culmen, lo más importante que tenemos como católicos, la fracción del pan. Aquí a lo mejor nos suena un poquito raro, ¿y qué es eso? Porque es como la versión primitiva de lo que conocemos ahorita como la Eucaristía, que la recibimos cuando nosotros asistimos a la celebración eucarística que conocemos comúnmente como misa, la misa. Aquí Jesucristo nos dejó un regalo enorme y que muchos estamos desperdiciando. ¿Por qué? Porque nos dejó su cuerpo y su sangre para que tengamos vida eterna. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y por eso se reunían ellos, para celebrar la fracción del pan. Y Jesús, que es Dios, les dio prueba de que Él se quedaba en el pan. ¿Cuál fue esa prueba? Cuando iban camino a Emaús, los discípulos que iban a Emaús se encontraron con Jesús y Jesús los acompañó en ese camino. Esto fue después de resucitar. Él los acompañó en ese camino y le decían, ellos no lo reconocieron, se colocaron vendas en los ojos, no podían ver que era Jesús. Y le decían, bueno, es que tú no sabes que lo que pasó con Jesús, no sabes que lo crucificaron, no sabes que murió, etcétera. Y él le seguía en el camino explicando la palabra, la escritura. Y llegó el momento en el que se quedó con ellos porque ellos se lo pidieron. Y dice que celebró la fracción del pan y que en ese momento se les abrieron los ojos y él desapareció y les dio muestra, desapareció porque se quedó en el pan y les dio muestra de que él estaba ahí. Ahora nosotros estamos llamados a celebrar esa fracción, a celebrar la Eucaristía y no solamente ir a ver lo que pasa, sino ser activos, recibir a Cristo que se nos está dando y se nos seguirá dando hasta el fin de los tiempos. Otra cosa que hay que destacar aquí también es que la primera comunidad o las primeras comunidades dice que se mantenían también en las oraciones. Ellos para orar se reunían. Algunos de nosotros decimos que oramos en nuestra casa, de manera individual o solos, no sé, donde vayamos, tal vez en el tránsito, en el camino, ¿no?, a nuestro trabajo, a los lugares que frecuentemos. Pero la oración, ellos la hacían en común. No solamente se reunían también para orar, sino que oraban unos por otros. ¿Tú por quién oras? Cuando comienzas a orar, muy probablemente algunos me han contado que así le hacen, solamente piden por mí, y a veces decimos, ayúdame, escúchame, protégeme, y adivinen cómo nos dicen. No, espérate, sin ofensas, nada más era una sugerencia, ya quien lo pensó, pues bueno, lo perdonamos también por habernos dicho así, pero esa oración de las primeras comunidades era una oración generosa. Para ser auténticos católicos tenemos que ser generosos, incluso en la oración, orar por los demás. El Señor conoce tus necesidades, el Señor sabe lo que te aflige. No es tan necesario a veces decir lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Más bien que el Señor mire en ti ese deseo de que toda tu comunidad, toda tu parentela, toda tu nación, tu parroquia, tu diócesis, por quien quieras orar, Él escucha con mayor agrado una oración de intercesión que una oración egoísta. Y estos hermanos de las primeras comunidades oraban juntos y unos por otros. Yo por él por mí. Si tú oras por los demás,
seguramente habrá alguien que ore por ti. Y el mismo Señor reconoce nuestro corazón. Él sabe lo que tenemos, lo que necesitamos. Entonces, a lo mejor está hasta de más. Simplemente es ponernos en oración y hacer caridad con nuestra oración. Otro aspecto es que se mantenían unidos. Después de que al inicio se unieron por el bautismo, pasado el tiempo, se mantenían unidos. Hay que escuchar esa expresión, perseveraban. No fue un tiempo, no fueron unos meses, no fueron unos años, que muchas veces eso nos pasa a nosotros cuando vivimos nuestro encuentro con el Señor. Es un tiempo. Hablo probablemente de algunos jóvenes que son unos meses, que estamos pero activos, gastando nuestra vida, nuestra inteligencia, todo nuestro ser en las cosas del Señor, y de repente pasó algo, una crítica, una mala cara, el padre no me atendió, etcétera, muchas cosas, y nos separamos. Los primeros cristianos se mantenían a pesar de todo, a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución que fue muy fuerte en los primeros años de las comunidades cristianas, a pesar de todo. Nosotros tenemos que hacer también eso, a pesar de todo, mantenernos unidos. Cuando nosotros nos separamos de la iglesia y decimos que queremos vivir nuestra fe solos, es más fácil doblegar a uno que doblegar a 100. Y es decía hace rato, la estrategia que utiliza el demonio para vencernos con la tentación. Si tú te sientes tentado a cometer algún pecado que ya habías superado, a caer en algún vicio, a hacer algo que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, corre a tu comunidad, pide ayuda, ora. Tus hermanos que conocen de esa necesidad van a orar por ti. Y ten la seguridad de que unido a tu iglesia vas a permanecer fiel a Dios. Esa es la ayuda que nos va a brindar nuestra iglesia, esa fortaleza, ese soporte para cuando nosotros necesitemos esta ayuda, la vamos a encontrar en la comunidad. Y ese permanecer fieles también implica permanecer en la actualidad con las persecuciones de la sociedad actual, porque dice mi hermana, en los primeros tiempos la persecución estaba al tope, los querían matar, querían ir por ellos, encarcelarlos, etcétera. En la actualidad pasa lo mismo, pero a lo mejor no, ahorita nosotros en donde vivimos, no de esa manera, no que nos quieran matar como tal, pero sí en las ideologías que se están metiendo, como por ejemplo la ideología de género, el matrimonio homosexual, el aborto, etcétera, que todo eso se maneja como derechos, como inclusión y no sé qué tanto. Nosotros tenemos que mantenernos fieles. ¿Por qué? Porque se puede ver ahorita que hay muchos católicos que dicen, no, pues es que está bien, si no le hacen daño a nadie, pues no importa. Si ella quiere abortar, pues que aborte, su cuerpo es su bebé, es ella, ¿no? Etcétera. Y tantas cosas que por no meternos en dilemas, aceptamos hasta cierto punto. Pero que si nosotros nos decimos católicos, no tenemos que aceptarla, porque nuestra fe no está de acuerdo con eso. Y tenemos que ser valientes y decirlo, y perseverar. Y no solamente colocarnos caretas cuando nos conviene, o ponernos una máscara o con relación al tema una camiseta hoy y mañana porque afuera es otra cosa me la quito, o me la volteo o me pongo otra diferente. No sé, entonces tenemos que aprender a defender lo que nosotros creemos y lo que decimos que somos, si es que realmente lo somos. También el Señor en ese tiempo era el que acrecentaba la comunidad, y si lo hacía en ese tiempo, lo hace ahora. Muchas veces nosotros nos envanecemos y decimos, esta persona se acercó porque dio un tema que deberían de haber visto, o esta persona, o yo la invité, fue al retiro y cambió su vida porque yo fui a su casa y yo le dije.
y yo, y nos hacemos grandes ante los ojos de las personas, pero es Dios quien hace la obra. Nosotros formamos parte del equipo, somos miembros, somos los jugadores. Cristo, el Señor, es el dueño. Nosotros solo somos parte de, pero no somos los dueños. Así que hay que poner los pies bien en la tierra. Ahora, ellos se reunían también con las personas que debían salvarse y eran los que formaban parte de la comunidad. Cuando yo les confieso, estábamos haciendo hizo mi hermana el guión del tema del día de hoy, y hay una parte que dice, si te separas de la iglesia, estás en riesgo inminente de condenación. Sí es cierto eso. Y sí es cierto, pero yo le dije a mi hermana, no, esto suena así como pecadores, se van a condenar, o no hagan esto porque se van a ir al infierno, y me sonó así como... Ajá, de la Santa Inquisición, no, o algo así me sonó. Pero no, ya que me lo expliqué, dije, no, sí tiene razón. Porque, cuando nosotros... Pero explica, porque si no yo creo que vamos a quedar con la confusión. Cuando nosotros nos separamos de la iglesia, estamos en ese riesgo constante de poder condenarnos, porque Cristo le dejó a su iglesia, a la que Él fundó, los medios de salvación. ¿Cuáles son estos medios? Los sacramentos. Le dejó el bautismo, la primera comunión, la confirmación, la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, como ya había mencionado anteriormente. El matrimonio, el orden sacerdotal, la unción de los enfermos, todos los sacramentos. Quien come y bebe el cuerpo de Cristo tendrá la vida eterna. Otras religiones, otras sectas, no lo tienen. Nosotros somos los únicos que tenemos estos medios de salvación, y por tanto tenemos las herramientas para poder llegar a Cristo. Precisamente se trata de saber que en nuestro equipo, en la Iglesia Católica, tenemos todo lo necesario. A veces nos queremos cambiar a otras religiones porque dicen, es que allá sí se portan bien, es que allá sí hacen esto, allá sí estudian, allá sí... porque nosotros ignoramos lo que aquí tenemos. Allá tienen a lo mejor algunos destellos, porque no podemos decir que todo lo que hacen nuestros hermanos separados es algo incorrecto. Oran, estudian la palabra, pero les falta guía, les falta orientación, les falta el espíritu que da el orden correcto a las cosas. Y nosotros en la iglesia sí lo tenemos. Esa guía, esa inspiración de parte de Dios, la tenemos en nuestros pastores. Muchos de nosotros tenemos esta duda a veces, pero repetimos, es porque no conocemos lo que tenemos en nuestra iglesia. Queremos compartirles un poco del testimonio de algunos de nuestros hermanos de la parroquia de la Asunción de María, en Coatepec, Arinas, sobre qué es vivir en comunidad, sobre su experiencia al vivir la comunidad en la parroquia. Les vamos a compartir una pequeña cápsula, vamos a ponerle atención a nuestros hermanos y enseguida comentamos lo que ellos nos dijeron. Nada más antes de que pase, les pedimos una disculpa porque cuando grabamos los testimonios había muchísimo ruido porque estábamos en una kermés de... Otra actividad de la iglesia. Otra actividad de la iglesia, pero estábamos también frente a un Telcel y tenían sus bocinas a todo lo que daba. Ajá. Entonces, lo que les pedimos es que se centren en el contenido.
experiencia dentro de la participación en la Iglesia Católica ha sido algo especial, me ha dado fortaleza para continuar en el caminar de esta vida y me ha dado mucha alegría y me ha levantado de muchas tristezas, de mucho dolor y me siento feliz. Les invito para que se acerquen, les aseguro al 100% que con Cristo y con la Virgen María siempre podemos y saldremos adelante en todo. Mi experiencia ha sido muy bonita, ya que yo he servido a la iglesia desde hace 40 años y siempre ha sido muy bonita porque a mí lo importante es yo entregarme a Dios. No importa si han presentado problemas, pero es algo que a mí no me interesa. Lo importante es yo servir a Dios de todo corazón y voy adelante y es algo muy bonito, muy lleno de satisfacción, lleno de amor más que nada a Dios. Sí, porque aquí es estar enamorada de Dios. No es que yo quiera, ¿cómo te decía? Si yo sirvo a Dios es porque soy enamorada de Dios. Siempre ha sido así. Desde que inicié y así sigo y hasta que Dios me lo permita. No voy a renunciar, siempre voy a, que haya problemas, no importa, yo siempre sirviendo a Dios. Sí. Tenemos una gran experiencia, sobre todo como familia, bueno, pertenecemos a la pastoral familiar y ha sido una experiencia muy grata, hermosa, nos ha hecho crecer demasiado y primero pues nos brinda una conversión enorme, un cambio de vida tanto de mi esposo como de su servidora y posteriormente eso nos ayuda a crecer y a madurar como padres y pues tal vez nunca sabemos cómo quedan nuestros hijos, pero nos ayuda demasiado a compartir nuestro grupo pastoral y compartir con demás familias te ayuda mucho a crecer en, por ejemplo, ese público y que muchos hermanos de pastoral familiar, por supuesto, ahora está integrándose ya a pandillas y de verdad, bueno, está integrado ya a pandillas y pues de verdad para nosotros es enorme que él pertenezca a ese grupo porque nos alivia en muchos aspectos, sobre todo socialmente. Para él es una seguridad que busque a Dios en lugar de buscar otras cosas. Pues hermanos, en estos testimonios que escuchamos de nuestra parroquia, algunos hermanos de nuestra parroquia, les agradecemos por apoyarnos en este compartir, en este dar testimonio. Escucharon ustedes que una de las hermanas dijo que lleva 40 años sirviendo en la iglesia. Cuando yo llegué, ella ya estaba. Y pues yo también ya tengo algunos años ahí, pero habla de esa perseverancia. En una cosa, en otra, el Señor nos va llamando, pero finalmente nosotros tenemos que darnos cuenta de que es la familia de Dios y no es de un tiempo. Ese tiene que ser nuestra encomienda ahora, llevarnos esa idea de perseverar, de fajarnos la camiseta de católicos porque lo somos desde nuestro bautismo, porque tenemos las herramientas para permanecer y perseverar gracias al sacramento de la confirmación también, y nosotros tenemos que esforzarnos por vivir también todos los días la Eucaristía y si es posible también comulgar todos los días, porque ese va a ser nuestro aliento, nuestro ánimo. Y cuando tengamos esta necesidad, así como que, o esta tentación de flaquear, de alejarnos, recordemos la advertencia del Señor. Él acercaba a la comunidad a los que debían salvarse. Si lo interpretamos en el sentido contrario, es quien no permanece en la comunidad tiene riesgo de no salvarse. Entonces, hermanos, ánimo, fajémonos la camiseta de católicos y vivamos nuestra fe de acuerdo a lo que el Señor nos está invitando y como vivía la primera comunidad cristiana. Queremos agradecerles, hermanos, que nos han acompañado a través de esta transmisión en Radio y TV Cristo Rey. Les invitamos también a que nos sigan en las redes sociales. A la Diócesis de Tenancingo está presente en Facebook, en YouTube, Radio y TV Cristo Rey también.
y discípulos con... Dejaron sus reacciones en las redes sociales, en Facebook, a Paloma, Diana, Leticia, a María Suárez, Romero López, no tiene el nombre, pero bueno. Ángeles Montes, Lucio Gómez, Jovita Vaca, Héctor Hugo Figueroa, Quique Millán. A los hermanos que nos escribieron también les agradecemos y les TV Cristo Rey. Recuerden que nuestro obispo nos hace este atento llamado a que divulguemos la noticia de que nuestra diócesis tiene radio y esta radio es un medio de evangelización para todos nosotros. Compartan la información con sus La maravilla de esa boca ilumina todo como el sol. Una cosa lleva a otra y la vida pinta mucho mejor. No paro de hablar buscando aparentar que me muero de nervios y estoy pensando voy a acercarme en cualquier momento, que lo que está pasando es el amor. Este canto que es de nuestros hermanos de Renacer en el Espíritu y se llama precisamente Católico. Nos despedimos, nos vemos la próxima transmisión. Levántate, pueblo, no te sientas solo, que la luz de Cristo brilla sobre ti. Derramó su sangre para darte vida. Si Él está contigo, nada contra ti. Ahora libre eres a precio de sangre, Iglesia de Cristo. No todo está perdido, no, no. Católico, levanta tus manos, eleva tu voz. Católico, que somos la Iglesia del Señor. Católico, yo con mi guitarra cantaré por siempre. Católico, que somos el pueblo por el que Cristo ya venció. Aunque grandes olas azoten tu barca, no te sientas triste, Él contigo está. Nunca, nunca pienses que todo está perdido. No pierdas la esperanza, Cristo vive hoy. Eres tú la Iglesia